acompañarnos en este espacio donde vamos a estar conversando sobre literatura de ficción a partir de la presentación de varios títulos de Eric J. Mota, ¿sí? Así es. Un autor muy premiado dentro de este género, ya él dirá si es un género, ¿no? No es un género. Y entonces, bueno, estamos muy agradecidos de que estén con nosotros. Ella es Daniela Duales, quien va a estar haciendo la presentación. Y muchas gracias por estar acá. Bueno, adelante. Gracias. Bueno, comenzamos con la nueva física, si quieren. Sí, incluso podemos empezar desde más el principio. Estabas haciendo algunas anécdotas de la infancia y el niño que de algún modo intuía esa vocación de la escritura, sobre todo por el amor por los libros. Vamos a empezar por ahí, de cómo empezaste a amar el objeto libro y cómo empezaste a sentirlo una parte importante de ti. Bueno, contrario a lo que parece, yo no soy el resultado de una buena promoción hacia la lectura. Es decir, me tocó una época en la que el sistema del libro cubano tenía muchos títulos y se promovía mucho la lectura. Sin embargo, en mi casa, no sé por qué, mi mamá tenía todos sus libros metidos dentro de un closet y tenía una cómoda con un espejo metidos ahí. Después me enteré que los libros eran de mi padre. Parece que no tuvo el valor de botarlos, pero los tenía ahí. Y entonces era como algo oculto, ¿no? Entonces yo siempre, todos los días, tropezaba con la cómoda y la movía un poquitico hasta que tenía un espacio suficiente como para que yo cupiera, y entonces el plan B era ver cómo abría la puerta del closet sin que chocara con la cómoda. Y entonces entraba al closet y me robaba un libro y me lo leía. Y entonces yo realmente soy el ejemplo de cómo se le da medicina a un gato, ¿no? Se le hace así y el gato viene solo a chismear. Es decir, yo entré al mundo del libro por lo prohibido. De todos los libros que había, el que yo pude enganchar es el que me llamó la atención porque tenía una escarabela y un murciélago. Y era Ratas en las paredes de Lovecraft, una selección de cuentos de Lovecraft. Con 8 años me leía Lovecraft, sí. Y me dio miedo, sí, por supuesto. Y por supuesto me lo leí de noche, que cuando podía leérmelo, porque si no me iban a quitar el libro porque no era apto para niños. Es decir, esta cosa etaria que yo por gente nueva me pongo, ¿no? Estos libros son de un rango etario, yo me lo bailé. Yo empecé a leerme Lovecraft y tuve pasión por la narrativa fantástica desde el principio. Una vez mi mamá llegó, me puso una Biblia adelante así, y me dijo: independientemente de la religión, toda persona culta debe leerse este libro. Y tú lees mucho, arriba, léetelo. Y me bajé la Biblia con 9 años. En mi vida me lo he leído 3 veces, ¿no? Esa primera vez, que fue como una especie de maratón, interesantísimo. La segunda fue más buscando fe en el libro. Y la tercera fue más raro. Fue como más analítico, más de análisis. Desde entonces colecciono Biblias, me gustan las distintas traducciones, tengo Biblias protestantes, Libro de Mormon, Corán y cosas así, ¿no? Me gusta tener distintas versiones de los libros sagrados, me gustan. No sé, porque pienso que es una narrativa en sí misma. Algún día escribiré el libro sagrado de una religión que no existe. Eso queda claro. Quien me conoce sabe que eso viene. Y recuerdo una vez que entré, mi mamá decía que yo era más feliz en una librería que en una juguetería. Y recuerdo que encontré un libro que ahora veo que es de gente nueva, que se llamaba La Exposición de París. Y yo decía, era la exposición antigua de París, y me lo compré. Y era la exposición de París de José Martí. Y descubrí a Martí, es decir, lo redescubrí. Lo descubrí, tendría como 11 años. Descubrí al Martí cronista, al Martí que estaba haciendo divulgación científica, porque estaba hablando de la exposición de París, que fue el momento tecnológico más importante de 1883 de la época, y él estaba haciendo una reseña para los niños de América Latina, que no tenían, que la presencia que había ahí era los salvajes, era la feria de los colonialistas, y él estaba haciendo una reseña para los niños de América. Y eso es sorprendente que casi un siglo después a mí me funcionara. Y años después, en el Foso de Magulla, yo reescribí la exposición de París, le puse la exposición de Bogotá, ya hablaremos del Foso.
Eso tiene su propia historia. Y digamos que entré en el mundo de las personas que leen. No se puede decir de los intelectuales, no se puede decir de los escritores. Simplemente entré en el mundo de las personas que leen. Ya entrar en el mundo de las personas que escriben ya tiene que ver con mi carrera como físico, que es otra historia. Y un poco antes de entrar en esa formación, que también tienes historias espectaculares para hacer, ¿cuáles eran los primeros escritores cubanos de ciencia ficción que tú conociste en aquella etapa? Agustín de Rojas, Daina Chaviano. Daina Chaviano me salvó a mí de la depresión, del suicidio. Yo le debo a Daina Chaviano la vida. En 9º grado yo tenía una depresión enorme y mi prima me regaló Fábulas de una abuela extraterrestre. Y ese libro cambió mi vida completamente. Un libro que para ese momento era el libro que yo necesitaba. ¿Se puede hablar ahora? De hecho es un libro que yo ahora no me leo, porque no quiero encontrarle las costuras, no quiero que me desilusione, porque para mí es el mejor libro de ciencia ficción que me he leído jamás, porque me lo leí en el momento correcto. Y Fábula de una abuela extraterrestre me llevó a leerme, hizo falta todo lo de Daina. Agustín de Rojas, que no me leí Espiral, ya cuando yo estaba en la secundaria, ya Espiral estaba agotado, me leí el año 200. Sí, me leí el año 200 en la secundaria. Y Bruno Enríquez, Aventura en el laboratorio. Aventura en el laboratorio fue una colección de cuentos que Bruno Enríquez envía al premio David, cuando no había David de ciencia ficción, en 1979 o 78. Sale mención y a partir de ahí es que se decide dar los premios David de ciencia ficción. Bruno Enríquez comenzó el movimiento cubano de ciencia ficción y sin embargo ni fue publicado por Unión ni le dieron ningún premio. Y Aventura en el laboratorio él la publica por Oriente, porque eso sí, Bruno Enríquez se mueve. Bruno Enríquez tiene una bomba increíble, él es el verdadero rompehielos de la ciencia ficción cubana, es él. Y entonces salió por la editorial Oriente, yo me lo leí y me resultó fascinante, sobre todo porque Bruno Enríquez es físico. Y eso digamos que me llevó por el camino de la ciencia ficción, pero también me llevó por el camino de la física, de la ciencia y del hack. Menciones deshonrosas, Expedición Unión Tierra, que me lo leí y prefiero no haberlo leído, pero es un buen ejemplo de lo que es el pulp político cubano, de la mala literatura cubana de ciencia ficción, que igual es literatura cubana de ciencia ficción y es igualmente válida. Me he leído muchas cosas malas en mi vida, pero nunca algo tan malo como eso. Sin embargo, tengo un buen recuerdo de Expedición Unión Tierra. Realmente es literatura pulp. El cosmódromo se llamaba Eric. Jamás lo olvidaré. Mencionabas también ahí el momento de cómo te acercabas a la física. Y también me has comentado en otras ocasiones que fuiste un estudiante cuando menos peculiar. Sí, cuanto menos peculiar. Fui un mal por eso la traje. Fui un mal estudiante. Yo soy un semí del caos, definitivamente. Existe la leyenda de que un estudiante universitario debe ser un semí del orden, debe ser una persona ordenada, que asiste a clase, y existe un tipo de persona y un tipo de científico que es ordenado, que tiene todo en su cabeza, todo es anaqueles con ideas y con informaciones. Yo no. Mi mente es un caos. Y cuando yo entré a física, que pasé mucho trabajo para entrar a física, yo suspendí la prueba de ingreso, hice servicio militar, pasé el premilitar, hice con 38 de fiebre todas las pruebas de ingreso, las de concurso y las del premilitar. Cogí matemática por concurso y cogí la única plaza de física que bajó por orden 18. Entré a física. En física me dicen, ¿aquí hay alguien de orden 18? Yo dije, sí, yo. Dice, aquí nunca se ha graduado nadie de orden 18. Yo dije, bueno, estás viendo el primero. Lo cumplí. Y entonces yo lo intenté, muchos años después, yo lo intenté el primer año, yo intenté ser una persona ordenada y suspendí. Lo intenté el segundo año, en primer año, y suspendí. El tercer año yo dije, no. Entonces, tercer año tercer año de primer año, que ya es una sola asignatura ya, análisis matemático. Y entonces de momento yo me di cuenta que lo que tenía que hacer era ser yo mismo y dejar que el caos fluyera. Y lo aprobé.
Segundo año, todavía quería ser un poco ordenado, lo suspendí una vez. Tercer año, que es el más complicado, no lo suspendí. Cuarto año se murió mi mamá, por eso es que pedí un beso. Y en quinto año nació mi hija. Por eso son tantos años, pero en realidad no son tantos. En realidad yo entré a reír en tercer año. Y entonces yo era un alumno incómodo, porque no era suficientemente bruto como para que me votaran, pero tampoco era suficientemente cumplidor como para, por ejemplo, lo que más yo añoro y agradezco de física es que me haya enseñado el StarCraft a jugar al red. Corría el año del señor de 1998 y sale el StarCraft 1. Y eso fue maravilloso. Y entonces todos los estudiantes nos reuníamos en lo que ahora salió un aula de computación, en aquel momento era centro de cálculo, y jugábamos usando. Yo entré al mundo gamer estando en física. Entré al mundo otaku estando en física. O sea, corría en los años 90. No había un movimiento otaku. Lo que llegaba en VHS, grabado de la televisión japonesa, subtitulado al noruego antiguo. O sea, lo que llegaba era absurdo. Neogénesis Evangelio yo lo vi. Neogénesis Evangelio tú lo oyes al español y te cuesta trabajo entenderlo. Imagínate que lo veas aleatoriamente. Primero capítulo 7, después el 5, después el 1, así, en japonés, subtitulado al inglés. Y además es un video prestado de alguien que te miraba así como si tú tuvieras una enfermedad mental, porque el tipo decía, pero ¿estás viendo eso en japonés? ¿Tú sabes inglés? No. Estamos entendiendo esto, estamos analizando esto. Y entonces, Dragon Ball Z, todos los animes, yo les entré en esa época. Y como comprenderás, yo estaba muy atareado aprendiendo un montón de cosas de la cultura popular y al mismo tiempo haciendo las cosas de la facultad de física. No se puede ser un buen estudiante en esas condiciones. Al menos no lo que los profesores ortodoxos llaman buen estudiante. Jamás olvidaré a Melquiades de Dios. Melquiades de Dios es el profesor que incluso hoy da mecánica cuántica en física. Un profesor tiránico. Bueno, Enrique les dedica un cuento. Un profesor implacable. Todo el mundo en física se gradúa si Dios quiere. Y cuando yo suspendí cuarto año, un problema personal, no fue por qué, fue un problema había muerto mi madre, no se sabía, o sea, los profesores, obviamente el consejo de los profesores estaba loco por votarme, ¿no? Entonces, el primer día del curso me dicen, no, espera ahí en secretaría a ver qué decidimos. Y pasa Melquiades, y Melquiades me dice, ya va a empezar el turno mío, que es el primero, de 4 años. Y yo le dije, no, pero es que yo no sé, el decano no me ha dicho nada. Y dice, ¿quién da mecánica cuántica? ¿El decano? Yo, dale, si yo digo que tú estás en mi aula, tú estás en mi aula. Y ahí entendí que él consideraba que yo era un buen estudiante, pese al caos. Ahí yo entendí. Incluso una vez, después ya de graduado, él me dijo, no sé cómo tú vas a dejar esa bobería de estar escribiendo libros y vienes para acá a dar clases de física. Siempre he querido dar clases de física, pero ya he incursionado por otros caminos y no creo que esté capacitado para volver a dar clases de física. Me daría un poco de temor. Y en física me descubrí como escritor de ciencia ficción por culpa de una asignatura que se llama óptica. Óptica es una de las asignaturas más bellas de la universidad, de la facultad de física, y es insufrible. Es insufrible, yo no la soportaba. Y yo me falté a una conferencia de óptica para ver Ghost in the Shell, que acababa de salir, y en Ghost in the Shell de momento aparecía Motoko Kusanagi con un traje invisible. Y decía, oh, un camuflaje termóptico. Eso a mí me llenó. Yo estaba pensando en Ghost in the Shell en la clase práctica de la conferencia que yo había faltado. Y entonces me pongo a atender a la clase y al mismo tiempo a pensar en Ghost in the Shell, y de ahí salió un artículo científico, como si fuera un estudio de laboratorio, que se llama Estudio del camuflaje termóptico y la superficie fotorreplicativa, que era un análisis de los distintos trajes invisibles que había en el universo de Ghost in the Shell. Salió como artículo científico. Voy a un congreso de ciencia ficción y Bruno Enrique me dice, esto está buenísimo, preséntalo. Es un artículo falso. Y Bruno Enrique me presenta como si el artículo fuera verdadero. Y Ángela Arango estaba ahí. Y Ángela Arango dice,
Por un momento pensé que era verdad. Este muchacho, aquí estamos haciendo trajes invisibles. Y todo es un fake, es un artículo fraudulento dentro del tópico de la ciencia ficción. Se publicó en Cuba Literario y una semana después sale un artículo japonés sobre un intento de camuflaje termóptico, que no era lo mismo que yo proponía. Yo proponía una cosa y ellos proponían otra. Años después me llega un artículo norteamericano de los camuflajes que se están haciendo actualmente para el ejército. Años después, ya teniendo en cuenta la guerra electrónica, los visores infrarrojos, y existe determinados tipos de lona que tratan de eludir los visores infrarrojos, eludir la guerra electrónica y también el visible. Y el método que emplean sí fue el que yo propuse. No es que yo sea un genio, es que simplemente tenía lógica. Era cuestión de tiempo de que alguien con recursos fuera por ahí. Después hice un artículo sobre cómo debía funcionar un sable luz. Porque esa idea de que la espada es láser, yo no podía con eso. Yo tenía que hacerlo y empecé a hacer artículos falsos y tengo un libro completo de artículos falsos que nunca he publicado, en el que explico cómo funciona el sable luz, cómo debería ser el planeta de los Predators en base a los problemas que tienen los cazadores con la visión y todo eso. Y son artículos de divulgación científica, básicamente. Nunca lo he publicado. No sé. En la editorial ideal sería gente nueva, pero no puedo. Mira, la de Donelio podría, te lo mando. Y así, física para mí fue muy valiosa en materia de la construcción de lo que yo soy hoy en día, porque yo también soy un graduado de física, también soy un egresado de la facultad, aunque le pesa a mucha gente, tengo la mentalidad científica, pero también el intelectual que yo soy ahora se forjó en la facultad de física, porque la facultad de física tenía un periódico donde nunca faltó una columna para hablar de literatura, y donde siempre me pidían un cuento, y donde cada año que yo repetí, la gente de la FEU me hacía una carta diciendo que yo cooperaba con el periódico de la facultad y que por lo tanto yo me decía en la repitencia. Y yo le estaba eternamente agradecido a la facultad de física por eso, desde ahora. Y el escritor que soy ahora viene de la facultad de física, indiscutiblemente. Me imagino que también esa frase es casi que de adorno, porque estoy segura que el Centro Donelio también tuvo una influencia tremenda. Centro Donelio. ¿Cómo te acercas al centro? Sé que al graduar empiezas a trabajar ahí, pero ese vínculo empezó un poco antes. De casualidad y por embullo. Yo estaba en el 5º año de la carrera. Alia, mi hija, tendría 1 año. Las personas del taller literario espiral de aquel momento me dicen: vamos a presentar al Centro Donelio, dame 3 cuentos. Y ellos mismos me lo imprimieron y lo mandaron. O sea, yo entré por embullo a Donelio. Cuando entro a Donelio, bueno, la personalidad magnética de Eduardo Díaz León me impactó. Me di cuenta que yo no sabía nada de literatura, que tenía que estudiar. Eso creo que le pasa a todo el que entra a Donelio. Eduardo Díaz León era una persona que tenía siempre la puerta abierta a cualquier forma de literatura. Pese a que en aquel momento existía un sesgo hacia la literatura fantástica, sobre todo a la de ciencia ficción, Eduardo Díaz León no tenía ningún problema con eso. Yo creo que si Eduardo Díaz León estuviera vivo actualmente, se habría leído ya como 7 novelas de Wattpad y estaría dando talleres llevando a las muchachas de Wattpad a Donelio. Creo que realmente Eduardo Díaz León era un intelectual total. Y eso es como un virus, eso te llena. Te llena. Y cierta vez yo estaba hablando con una amiga mía del año mío, Duchimán, y le estaba contando que yo estaba trabajando en Radio Reloj como informático a medio tiempo. Ahora es legal, en aquel momento era ilegal. Mi vida estaba llena de ilegalidades que después ya se puede decir. Y le estaba comentando que tenía el turno de la noche en Radio Reloj, que era horrible porque al otro día tenía que irme para la facultad, para la escuela, a recibir clases de 5º año, la tesis y todo eso. Y Eduardo, que estaba sentado ahí al lado, me dice: ¿y no te gustaría trabajar aquí? Porque mi informático se va. Y yo le dije: sí, claro. Lo dije sin pensar. Mi experiencia como informático era práctica, nula. La informática es una ingeniería. Yo era licenciado en física que jugaba StarCraft. O sea, yo era bueno robándole el IP al decano, no administrando una red. Yo le dije que sí,
entré y formé parte del colectivo del Centro Onelio y al mismo tiempo aprendí. Y el Onelio me dio otra oportunidad. Eduardo Díaz León me puso un día a dar una clase de ciencia ficción a los estudiantes. Y cuando eso pasó, yo estaba muerto del miedo, doy mi charla, y Eduardo me dijo, tú naciste para eso. Si Eduardo Díaz León te dice, tú naciste para eso, ya tu autoestima está a prueba de balas. Digan lo que digan, yo nací para esto. Y creo que ahí comenzó mi etapa de profesor, mi etapa de dar talleres, mi etapa de dar cursos, mi etapa de promotor de la ciencia ficción viene de ahí, viene a partir del Centro Onelio. Y bueno, el Centro Onelio estuve muchos años, de hecho, son como 12 años estuve yo trabajando en Onelio, más, como 15, sí, la edad de Dalia. Eran como 20 años. Sí. Hasta el año pasado. Yo entré en 2004 cuando nació Ali. Así que sí. 20 años. 20 años nunca. No, yo soy un ejemplo de estabilidad. Soy regado, soy un sonido del caos, pero yo soy muy estable. Entonces, ya, esa fue la. Hay gran parte de tu obra que es reverenciada y reconocida dentro del mundo de ciencia ficción, pero más allá de este. Estoy pensando, por ejemplo, en A Band Underwater, cómo surge la idea de ese libro. Oh, A Band Underwater, por favor, córreme la... Ah, ahí está. Esta es la cubierta buena. Esta es la cubierta buena, con la que estamos felices. Echa más para atrás para que veas la primera cubierta y comprenderás la historia de A Band Underwater. Ajá, esa es la cubierta mala. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué pasó con A Band Underwater? Yo estaba leyéndome a William Gibson. A mí me fascinó Neuromante y empecé a leerme Conde Zero. Conde Zero, de momento, hay alguien que está haciendo un hackeo y aparece un Loa del vudú y salva a la persona. Y de momento aparece un haitiano hacker que se conecta con el Loa en la red y puede atravesar las barreras de fuego y las cosas por la influencia del Loa. Yo quedé fascinado con eso. Esa mezcla de lo folclórico y lo tecnológico a mí me partió completo. Y seguí leyendo el libro y al final el libro, los Loa no eran Loa, sino que eran inteligencias artificiales que habían fingido ser Loa para coger para eso a los hackers que eran negros, básicamente. Y eso me pareció tan colonialista y tan decepcionante que yo decidí hacer mi propia versión. Claro, no sé nada de vudú, pero yo tengo toda una cultura de Yoruba ahí. Y entonces me dediqué a cultura de Yoruba de la que también comparto fe. Es decir, mi servicio militar, digamos que fue tan caótico como el resto de mi vida, y terminé entrando en la religión yoruba para ver si algo me salvaba, ¿no? Porque me iba a matar. Y bueno, digamos que encontré el equilibrio, y entré en la filosofía yoruba, comprendí que que teníamos una cultura inmensamente rica y que una sola novela no bastaba. Escribo A Band Underwater, que además mezcla dos ideas, mezcla la idea de la ucronía, del qué pasaría si la Guerra Fría lo hubieran ganado los soviéticos y el periodo especial hubiera sido con grandes edificios. Es decir, la historia de la decadencia típica del cyberpunk, pero después de una grandeza que nunca tuvimos, porque no es lo mismo la Habana Vieja que tenemos ahora que una Habana Vieja que me imaginaba igual desbaratada, pero con mega edificios. El miedo al mar, a La Habana entra el mar, el mar es nuestro desierto. La literatura mexicana tiene el desierto, la literatura europea tiene el bosque, la literatura argentina tiene la pampa, nosotros tenemos el mar. El mar es nuestro temor y al mismo tiempo es nuestro equilibrio. Y si no, pregúntenle a cualquiera que vaya a Malecón. ¿Cuándo ustedes van a Malecón? En sus peores momentos y en sus mejores momentos. Eso es el mar. Por lo tanto, la idea de una ciudad en la que los rusos ganaron la Guerra Fría, le suben 5 metros al muro del Malecón para que no entren,
pasa un ciclón y el mar entra y no sale por culpa del mal diseño de los rusos, ¿me suena? Y tenemos una mega ciudad en decadencia, pero que está hundida. Esa belleza inspirada en la toma de Ghost in the Shell, en la que Motoko va por el ferry en medio de las calles. Eso está inspirado, eso es Ghost in the Shell a la cubana. Me imaginé el ferry en Velascoaín, y que el ferry termina en la explanada de Parque Maceo con la estatua de Maceo rodeada de agua. Eso fue la idea inicial. Y un ciberespacio en el que los orichas estuvieran, y sí fueran los orichas. Yo quería que fueran los orichas. Y de ahí, a partir de ahí, toda esa discusión de que sea ciencia ficción, que sea fantasía, que si no sé qué, no me importó. La parte que cuando estás creando, tú no estás analizando como teórico. Tú simplemente estás creando. Y entonces, por alguna razón, no gustó en Cuba, no sé por qué. Consiguió publicarla afuera con esta cubierta, y fue peor. Salió en las razones de Cuba, como hablando de colonialismo cultural y de el ciberterrorismo y no sé qué, el martes. Y el jueves, en el programa León Azul, sale Raúl Aguilar hablando de la ciencia ficción cubana, y ponen la misma cubierta de que la ciencia ficción cubana se está imponiendo en lugares como Amazon, y estamos imponiéndonos en el mercado internacional. Es decir, se habló mal y se habló bien. Se sumó y se restó uno, así que no se dijo nada. Por lo tanto, se volvió una novela extraña porque no estaba censurada, pero tampoco estaba permitida. Y a nadie se le ocurrió leérsela. Entonces pasa el tiempo, pasa un águila por el mar, llega la pandemia, y en medio de la pandemia me localiza unos editores argentinos que querían hacer Abandon the Water en papel. Nos ponemos de acuerdo. Yo tenía dos problemas. Estoy hablando con argentinos. Aquí hay un ego. Y los argentinos hablan con voceo. Y esta novela está llena de seres. Esta novela está hablada barrio bajero, habanero, centro habanero. Y bueno, me tocó el único argentino sin ego que había. Y que cuando yo le dije, ¿cómo hacemos con el lenguaje? Me dijo, a nosotros nos encanta la belleza del español del Caribe. Magnífico. Sale la otra Abandon the Water, la que es la bonita, con la que estamos de acuerdo, que toma, es una línea que toma, hay una portada de ciencia ficción pulp que ellos reordenaron para hacer Abandon the Water, y sale en Argentina. Y cuando sale, que ya empezamos a hacerle la promoción, que estoy yo en Instagram haciendo la promoción, es cuando me encuentro por primera vez con un instatuber, con un youtuber que me está entrevistando para hablar de libros, y yo que pensaba que Instagram era una red absolutamente banal en la que la gente estaba tirándose fotitos, y de momento están hablando de literatura con un montón de seguidores y un montón de gente y un streaming. Me di cuenta, bueno, eso para mí fue importante, y me doy cuenta por los comentarios de la gente que los argentinos decían, argentinos, chilenos y uruguayos decían, al fin sale esto en papel, esta es una novela de culto. Aquí, ¿por qué? Porque alguien se había plagiado la novela, la había puesto en digital en PDF y la había repartido por ahí. Y en Cuba nadie se la leyó, de los funcionarios, pero en Argentina parece que sí, le gustó y estaba en varios sitios de descarga y cosas de eso. Esta versión es una versión extendida, es una versión con más capítulos, con un anexo. Es ya como la versión definitiva de esa novela. Y de momento me entero que es una novela de mente. Abandon the Water tuvo H. Coloqué la cultura cubana y coloqué los dioses yoruba en el lugar que les tocaba dentro de la narrativa fantástica. Y eso se abrió su propio camino. Y además hizo que las personas que me leyeran le pasara lo mismo que me pasó a mí con Gibson, que se les abría la cabeza y no se decepcionaron. Ahora yo he leído esa novela y de hecho se va a publicar por Set de Belleza en la próxima Feria del Libro. Y voy a publicar la segunda y la tercera parte, que las hice en aquel momento, pero digamos que la Academia Norteamericana adoró esta novela, pero le dio un enfoque que no era el enfoque que yo quería, así que como que la aparté un poco. Ahora voy a volver a retomarla. Y entonces es una novela que ahora que me la leo es una novela mala, no es recomendable, no, es una novela juvenil. No juvenil para jóvenes, sino del autor era joven. Es una novela de tiroteo y de cosas. Es la novela que yo quería leerme con esa edad. Si yo tuviera que escribir ahora Abandon the Water, la haría mucho más seria. De hecho, quiero escribir
un cyberpunk mucho más serio, mucho más grave. Quiero escribir más distopía, menos aventurita y más reflexión social, tomando la metáfora de la ciencia ficción. Pero bueno, eso es el futuro. Hay varios temas que quiero que no pasen por alto esta tarde. Uno es el afrofuturismo. Ajá. Y el otro es por qué apostar a la distopía. Entonces, empezamos por el afrofuturismo. Cuenta un poco cómo el afrofuturismo, por qué lo defiendes. Mira, todo comienza por que los norteamericanos tienen que tenerlo todo en una cajita etiquetada. Es decir, ellos no entienden que haya personas heterosexuales y haya personas gay y haya personas que son las dos cosas. No, le tienen que poner bisexual o le tienen que poner género fluido. Así, todo tiene que ser etiquetado, muy científicamente. Y lo mismo pasa con los géneros literarios, con las disciplinas literarias. Decíamos al principio, la ciencia ficción no es un género, es un modo de escribir, porque el género es la narrativa. Entonces, el afrofuturismo es la cajita en la que metieron a Havana Underwater porque tenía dioses yoruba. Yo descubro la palabra, me pongo a averiguar sobre la palabra. Afrofuturismo es un tema, es un concepto creado por un académico norteamericano blanco para poner a todos los autores negros de la edad de plata de la ciencia ficción en un término sombrío, es un término para ponerlos aparte, porque tú no puedes decir que Zelazny era mejor que Robert Heinlein, que lo era. No, tú tienes que decir que Robert Heinlein es de la edad de plata de la ciencia ficción norteamericana y Zelazny es de afrofuturismo. Tú no puedes decir que Octavia Butler era mejor que Ursula K. Le Guin. Lo era. Pero tú dices que Octavia Butler era afrofuturista. Y entonces se crea este término que pegó, porque cuando analizamos la discriminación racial de los métodos de segregación anglosajones, es verdad que los anglosajones tenían esto de divide juntos pero no revueltos. Por lo tanto, las comunidades afrodescendientes tenían su propia cultura. Por lo tanto, era lógico que la narrativa de ellos fuera distinta y que su proyección al futuro fuera diferente. Hasta ahí todo bien. No tengo ningún problema con el afrofuturismo. ¿Cuál es el problema? Que independientemente de la raza que tú tengas en Estados Unidos es un país con 10 portaaviones nucleares. Por lo tanto, se siente con derecho de decirle a los demás cómo es su arte y su cultura, porque tiene 10 portaaviones. Y entonces los teóricos del afrofuturismo empezaron a decirle a América Latina y a África qué cosa era el afrofuturismo y cómo tenían que hacerlo. Y las formas de denominación y de racismo en los territorios españoles eran diferentes. Más en el Caribe, que es donde hay plantación. Y de momento, analizando todo esto, todo esto fue en medio de la pandemia, y hablando con autores puertorriqueños y dominicanos, nos dimos cuenta que la ciencia ficción que tenía elementos afro en el Caribe era diferente. Era completamente diferente porque el Caribe es distinto. Y entonces comenzó un movimiento de ciencia ficción afrofuturista caribeña, en el cual tuvimos muchas discusiones con los teóricos norteamericanos y muchas discusiones con el resto de América, con personas que tú comienzas imitando a tus padres, y Estados Unidos ha convencido a todo el mundo que su academia es lo máximo. Por lo tanto, tú te lees los libros, los artículos norteamericanos, y eso debe ser verdad, porque es norteamericano, así que debe ser bueno. Y entonces el pensamiento crítico supera a esas cosas, y finalmente muchos creadores, primero de las Antillas y ahora de la parte caribeña, porque el concepto de Caribe en mi vida ha evolucionado muchísimo. Para mí Caribe era primeramente las Antillas españolas, después me di cuenta de que había Antillas francesas, holandesas e inglesas, y después me di cuenta de que toda Centroamérica tenía una cultura caribeña distinta. Nueva Orleans es caribeño, pero el estado de Bahía también es caribeño y no tiene costa caribe. Entonces tiene que ver con la dominación, con la plantación, con la forma de dominación que existió. En el Caribe, que fue diferente, no solo la española, fue distinta, y el tono es diferente. Y entonces tuve la suerte de hacer de prologar y como quiera que se llame, no es coeditar, coorganizar la antología Prieto Punk de ciencia ficción caribeña, que solamente tenía a Puerto Rico, Dominicana y a Cuba
Pronto, por la editorial Gente Nueva, saldrá una antología de ciencia ficción y porque pienso que la intelectualidad cubana y los escritores de ciencia ficción cubanos debemos de mirar más hacia el interior, hacia nuestra cultura. Y ya me escapo del afrofuturismo. Ya es un futurismo originario, un futurismo incluso con nuestra raíz española. Es un futurismo folclórico, acorde en el cual estamos haciendo metáforas de la vida real. Y ahí caemos en la distopía. No creo que a nadie le sorprenda si yo les digo que de ahí para afuera lo que hay es una distopía andando. Por lo tanto, escribir sobre las distopías es prácticamente realismo. Ahora bien, las distopías históricas, 1984, Nosotros, El Mundo Feliz, todas esas distopías son distopías como las ven en el primer mundo. Es decir, ellos se imaginan un mundo en el que no haya derechos, en el que las necesidades no estén cubiertas, en el que todo funcione mal, en que todo sea un relajo, y se deprimen. Y por eso todas esas distopías son graves, deprimentes. De momento estaba yo en el Enelio y aparecían cuentos que eran absolutamente distópicos y estaban burlándose. Es decir, usaban una metáfora de la realidad y se burlaban de la realidad. Y de momento yo acuñé el término de eso, es distopía tropical. Eso, nosotros hacemos una distopía desde dentro de la distopía. Nuestro mundo ya está desorganizado. Por lo tanto, nuestro deber como escritores es criticar la sociedad. Pero también tenemos un deber para nosotros mismos de no deprimirnos, de no hacer algo demasiado deprimente. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos deprimimos antes de empezar a escribir. Estamos escribiendo de otra manera. Y eso también tiene que ver con el Caribe. Si tú te lees, por ejemplo, a Nnedi Okorafor, que es una autora nigeriana futurista, y te lees a Nalo Hopkinson, que te la venden como una autora canadiense, pero nació en Jamaica, tú te das cuenta que Nnedi Okorafor tiene una rudeza al hablar. Es serio y grave. La protagonista es hija de una violación. Y describe cómo nació empezando escribiendo una violación. Es serio y duro, como la literatura africana. Sin embargo, Ladrona Medianoche, de Nalo Hopkinson, empieza el gobernador de una colonia en el espacio, quiere sorprender a su mujer, que él imagina que le está haciendo infiel con el jardinero, está en una especie de visitarsi, el visitarcista está demorándose adrede, el hombre está todo el tiempo pensando en los cuadritos del moreno en la casa, y en medio de toda esa angustia, el visitarcista le dice: el sindicato de los choferes debería tener un espacio cuando se reúne la Cámara y cuando se reúne el gobierno, no sé qué. Y el tipo le dice: yo necesito llegar rápido a mi casa. Y el tipo dice: ¿tenemos un trato? Sí, tenemos un trato. Dale, hecho. Y el tipo llega enseguida y el hombre coge a la mujer, y es la historia de la hija, que es de padres divorciados. ¿Entiendes la diferencia? Es distinto completamente. En una es un personaje que es producto de una violación, y en otra es un personaje que es producto de un divorcio disfuncional completamente. Pero el tono de uno es de burla. El Caribe siempre se burla de nuestra desgracia. No tengo que... Cuando hablo de estos temas en Europa tengo que explicar más, pero aquí creo que lo entendemos. O sea, abran Facebook, abran el de Telegram de la UNE y se reían. Sobre todo cuando se cae un bloque. De ahí sale la distopía tropical, y por lo tanto yo considero que parte de la literatura caribeña es la distopía. Por otra parte, hubo un movimiento muy europeo, muy blanco, en el que promovía la utopía. Promovía la utopía y hablaba como que le echaba la distopía, ¿no? De por qué hablar de futuros malos. A mí la utopía me recuerda a la utopía socialista, y eso ya para mí es una bandera roja. La utopía socialista es una bandera roja. Todas las utopías son una bandera roja, porque si yo digo que el futuro es utópico, nadie hace nada. Si yo digo que el futuro es distópico, la gente se pone a trabajar para que ese futuro no ocurra. Yo quiero que mi futuro sea una utopía. Por eso escribo distopía. Parece un juego de palabras, pero es completamente real, y por eso estoy absolutamente comprometido con todas las distopías. Próximamente saldrá por la editorial Oriente y una editorial española, Hurón Azul, la antología
cubana, Distopía Tropical, que teniendo en cuenta que he sido jurado en varios premios y la cantidad de distopías nuevas que me he encontrado, creo que tendré que hacer la segunda parte también. Porque se sigue hablando de distopía, no me pregunten por qué, parece que el género gusta. En otras ocasiones me has mencionado y has defendido que El Foso de Mabuya es tu mejor libro. Lo sostengo, El Foso de Mabuya. ¿Y por qué? Bueno, El Foso de Mabuya es el libro que cuando estuvo escrito, cuando estuvo publicado, impreso, yo me lo leí y no le encontré ningún error. Era mi libro largo y aburrido, es el libro que más tiempo le he dedicado, le dediqué 20 años. Yo comencé a escribir El Foso de Mabuya porque no tenía dinero y un académico norteamericano quería hacer una investigación en el Archivo Nacional y le costaba, no había servicio de fotocopia ni de escaneo ni de nada, había que transcribir con lápiz, había que transcribir los documentos y entonces a él le costaba mucho trabajo, estar alquilado aquí y me dijo, te doy una cantidad insana que a todo padre de familia diga que sí, de dinero, porque hagas este trabajo. Hice ese trabajo 3-4 años, me demoré un poquito. El trabajo tenía que durar. Y me di cuenta cuando terminé, cuando yo entro con una carta de Lonelio que me hace Eduardo diciendo que yo estoy escribiendo una novela y necesito hacer investigación de terreno. Y yo dije, ¿y si escribo una novela? Porque ya yo sé cómo se hacen las cartas burocráticas del siglo XIX y del siglo XVI. Ya me sé la burocracia completa. Sé cómo se firma, sé cómo se hace un informe, sé cómo se hace todo y además descubrí que la burocracia española era peor que la burocracia actual. O sea, venimos de ahí. Y entonces dije, yo voy a hacer algo steampunk. El steampunk me gusta mucho, yo voy a hacer algo steampunk, pero algo steampunk a partir de informes. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo se hablaba en el siglo XIX, no soy filólogo, no tengo idea, pero ahora sé cómo se escribía la burocracia del siglo XIX y del siglo XVI. Por lo tanto, empecé a hacer fragmentos de diarios y informes y se crea El Foso de Mabuya, con 300 y pico de páginas, un libro grueso. Mi libro largo y aburrido, yo lo leía y me daba otra vez, decía, no puedo con este libro. El libro, entre capítulo y capítulo, tiene intervenciones, o sea, él comienza con un fragmento del Diario de Colón, con la narrativa del Diario de Colón, pero viene un leviatán y se come a las carabelas. Y eso cambia, hace el mundo alternativo. Después hay un fragmento de una carta de Alejandro de Humboldt, después hay 2 artículos de Martí, o sea, está el funeral chino, que aquí le pongo como el funeral apache, la exposición de París, que aquí lo pongo como la exposición de Bogotá, y el prólogo a mi tío el empleado, que es una reseña en realidad de Martí, que lo vuelvo a hacer de otra manera, en este universo alternativo. Y exploro, es un universo alternativo en el que se hace una América, en que hay unas Antillas Unidas, una república antillana, que fue un sueño real de Martí, y que hay una máquina, un ingenio diferencial, que se encuentra, o sea, usé la leyenda del Foso de Mabuya, es una leyenda real, en la que, Mabuya en el resto del Caribe es conocido como Baibbrahma y es el guardián de la yuca. En Cuba es considerado el dios del mal y es el que convirtió a la India en Tatagua, el que convirtió a los niños que lloraban en el guau, es como una especie de dios del mal. Pero no es malo. Mi mamá, que nació en Yara, que es de esa zona, siempre decía que cuando alguien se iba por la noche, le decían que Mabuya te acompañe. Y yo le decía, mamá, pero ¿por qué tú deseas que el dios del mal acompañe a una persona? Y ella decía, porque si el mal va contigo, nada malo puede pasarte. Y ahí entendí, recordando esa frase de mamá, yo entendí que el concepto taíno no es maniqueo, no es bien contra mal, es caos contra orden. Y entonces hago un mundo alternativo completo, pero todo en informes y en fragmentos era mi novela larga y aburrida, 300 páginas, 20 años, no me interesaba. Me escribe Rodrigo Bastidas pidiéndome una novela para la edición Vestigio. Yo no tenía nada en ese momento y le digo, le voy a mandar la novela larga y de momento
me devuelve un correo en el que dice, nos ha volado la cabeza, es maravilloso. Y dije, me confundí de manuscrito, le mandé otra cosa. Le mandé un underwater, le mandé otra cosa, pero no puede ser, tú no puedes estar hablando del foso de Mabuya. Entonces dice, no tenemos plata para eso, pero podemos entrar en un concurso para editoriales. Y si gana la obra, el Estado financia toda la edición. Y va a haber incluso adelanto para el autor. Yo dije, dale, más adelante. Todo es perfecto. Ganó. Incluso se le pudo pagar a un premio nacional de diseño, o sea, el ilustrador es premio nacional en Colombia de diseño, Sebastián Cota, que hizo un trabajo excelente, porque además es una persona que se metió adentro, que tuvimos una larga videollamada, yo explicando de lo que era Mabuya, porque él no lo entendía, porque claro, no es una deformación de un concepto taíno, pero muy local, muy de Cuba, y bueno, salió ese libro que es maravilloso. La edición corrió a cargo de Rodrigo Bastida y Diego Ardiles, o sea, 2 editores al mismo tiempo. Es algo así como una edición un poco las 2 caras de Eva, ¿no? Porque de momento alguien te decía una cosa y después en otro color alguien te decía lo mismo o te decía otra cosa o lo contrario. Entonces fue muy gracioso editar ese libro. Y a mi novela larga y aburrida, cuando sale publicada, yo feliz porque me pagaron. Y de momento la gente me empieza a escribir por Instagram y me dice, yo no puedo creer que me esté leyendo una novela a base de informes y estoy enganchado. Voy por la página 150 y estoy enganchado. Es una novela divertida. Y yo me quedé así, yo digo, bueno, el público es el que sabe. Cuando me llega el ejemplar, me pongo a leerla. Y sí, es divertida. Me gustó, no le encontré errores. No tengo una cosa difícil con esa novela, no tengo una mala relación con esa novela, y es una novela que en mi vida marcó un cambio. ¿Por qué? Alan Moore dice que toda persona, todo creador encuentra su camino del oro, su camino dorado. Tú empiezas como creador y descubres tu camino dorado. Camino dorado, el que te da plata, el que te hace famoso, el que te lleva. Cuando tú estás en el camino dorado, tú tienes que irte del camino dorado y hacer otra cosa si quieres seguir siendo artista. Si no, terminas en autofagocitándote, haciendo lo mismo. Stephen King, terminas haciendo en la decadencia. Y Abandon Underwater fue mi camino del oro y el foso de Mabuya fue mi escape al camino del oro. Después del foso de Mabuya yo sentí que era un escritor más maduro. Después me miré al espejo y sí, es verdad, era más maduro. Pero bueno, Josh también, Josh es más viejo que yo y no es más maduro, sigue escribiendo como un jovencito. Entonces me di cuenta que estaba entrando en otra fase como creador y tenía que hacer cosas más experimentales, más alejadas de mi camino del oro. Y he escrito varias cosas rarísimas que no se han publicado todavía. Pero creo que el foso de Mabuya sigue estando en mi top. Creo que me va a costar trabajo superar el foso de Mabuya. No me voy a rendir, esto es hasta el final. En algún momento lo superaré, pero no es fácil. El listón me lo puse a mí mismo muy alto, realmente. Y eso me gusta porque eso me pide más como escritor. He dejado la ansiedad de querer publicar para entrar en la madurez de querer de buscar la perfección, de buscar la experimentación, de buscar otras cosas, de no dejarme llevar y mandar un trabajo incompleto. De hecho, he revisado obras antiguas como El colapso de las Habanas Infinitas, que tengo que reescribirlo, tengo que hacer un libro nuevo porque fue un libro muy acelerado, un libro con el que no estoy contento. Abandon Underwater, yo había hecho el ciclo de La Habana, que es una trilogía. Ahora estoy escribiendo el ciclo de Santiago, el archipiélago de Santiago. Sí, inundé Santiago por un terremoto. Y entonces estoy en el ciclo de Santiago y después haré el ciclo de Santa Clara con la iglesia de la guerrilla, porque en este universo Ernesto Che Guevara es un santo y la gente hace el camino de la invasión desde Santiago hasta Villa Clara y los peregrinos entran arrodillados del camino del dolor y entran a la tumba del santo guerrillero y todo eso, y eso tengo que hacerlo. O sea, imagínense el monumento de Santa Clara pero con minaretes de oración y que llaman a los fieles y hay unos mecas
nos robó con Meca custodiando que los restos del santo de Riego, no sé, no fue porque hay fundamentalistas, ¿no? Hay iglesias que siguen otros evangelios que no son el diario de Che, entonces bueno, hay todo un asunto religioso. Sí, me leí la Biblia con 8 años, ¿ok? El tema de la religión, el acercamiento a la religión en cosas que pueden parecer un chiste, pero que en realidad hay una profundidad de qué hay realmente, a qué le ponemos la fe. Y buscar algo chistoso y agradable es lo que atrae a los jóvenes. La reflexión viene después. Y entonces voy a cerrar el ciclo de Van Underwater, no sé en cuánto me tome, porque ahora, repito, ahora soy un escritor más maduro, no solamente porque sea una persona más madura y con canas, sino porque me estoy tomando mi tiempo. Me estoy tomando mi tiempo para escribir. Y te debo a ti un ejemplar de Foso de Magulla que hoy no te pude traer, pero te lo voy a dar. No, eso no me va a preguntar ahora. Bueno, no podía dejar de mencionar parte de los motivos por qué estábamos aquí, que es en los libros Bajo Presión, Historias del Cosmos Salvaje, Memorias del Cosmos Cercano, Crónicas del Hipercosmos, Diario del Metacosmos. ¿Cómo fue el proceso creativo en torno a estas obras? Eso forma parte de mi mala vida universitaria, ¿no? En lugar de estar estudiando mecánica cuántica, yo estaba jugando rol con los socios toda una madrugada para el otro día ir a la escuela. Entonces había un juego de rol famoso en los años 80 que se llamaba Traveler. Es un juego que no tiene un universo definido, un juego genérico de ópera espacial. El juego era muy divertido, juego de rol, pero la creación de personajes era brutalmente aburrida, porque el personaje entraba, tirabas dados, entraba y ibas pasando años y años de la carrera, y entonces te llevabas de supervivencia, o sea, si pasabas de curso, y qué habilidades tú adquirías, y al final de todo ese INRI, tenías el personaje definido. Yo me sentía como si estuviera en la universidad, de verdad. Comenzamos el juego, o sea, empezamos a las 9 de la noche, creo que como a las 11 fue que empezamos a jugar de verdad, y a las 5, 6 de la mañana, ya aclarado, estábamos todos de pie, con los dados en la mano, en una escena de máxima tensión. Recuerdo que el máster dijo, había un bicho que venía, nosotros disparábamos, el bicho tiraba ácido, con que pareció con el StarCraft, pura coincidencia. Alguien dispara, hace una tirada, dispara y las cosas esas que tiran agua arriba, le caen arriba a la gente, suelta vapor, no se ve al bicho, y de momento el máster revisa las tablas y dice, no, eso no puede hacerse. Y uno de los jugadores dijo, tú no me puedes echar a perder un momento como este, míralo. Y ahí yo me di cuenta que era cinematográfico, que nosotros estábamos viviendo una historia. Terminamos el juego, todos eran escritores, es un taller de literatura, de espiral. Todos escribimos los nombres en un papelito, los nombres de los personajes, todavía tengo ese papel guardado, y decidimos cada uno escribir un relato sobre el juego. Nadie escribió nada. Anabel Enrique escribió un cuento en su libro que ganó el calendario, nada que declarar, un cuento sobre Katie Kidd, y yo me dediqué a hacer cómo se habían conocido esos dos personajes, que eran como que los protagonistas, ¿no? Los más importantes. Uno de ellos era yo. Y me basé en el cuento La Prueba del piloto Prix, que es un cuento de una revalorización de un mal estudiante que va a hacer una revalorización y resuelve las cosas de manera no lineal. Me sentí identificado con La Prueba y hago una historia que se llamaba Revalorización. Llega la Edad de Oro, el concurso de la Edad de Oro, y yo estiro el cuento como para que dé la extensión del libro, y lo estiro con detalles técnicos de la física espacial y del espacio que yo sabía porque estaba haciendo mi tesis en astrofísica. Y entonces simplemente gané el Edad de Oro con Bajo Presión. Es decir, Gretel Ávila dijo, no puede llamarse revalorización. No, que sí, que se llama. No, lector es información. Tú no puedes decir que la revalorización es buena por mal estudiante que tú seas, tienes que buscar otro nombre. Y le pusimos Bajo Presión. Gretel me dice, aquí tú tienes más historias. Me pongo, pasa tiempo, eso es de 2007, y en 2014
en 2013 ya tengo listo El Cosmos Salvaje, que es como que otras aventuras de ellos dos todavía en la universidad, todavía en la escuela. Continúo. Ya no se puede hablar de la saga de Bajo Presión o la saga del Cosmos sin hablar de Gretel Ávila como editora. Gretel hizo conmigo lo que yo solo he visto que hacía este editor famoso norteamericano con Hemingway y con los duros, que es que te cogía la historia y te decía esto sobra, esto no, aquí tú tienes una historia de amor que tú mismo no te has dado cuenta, y me desbarató las ideas y me montó de una historia infantil y juvenil basada en un jueguito de rol, me lo convirtió en una saga en mi mente, o sea, me enfocó a hacer una saga, y ya a partir de ahí ya empecé a hacer uno tras otro. Estaba pensado que fueran 6 libros, pero cuando vamos por el 4, debía ser Crónicas del Hipercosmos y después Crónicas del Cosmos Lejano, pero Gretel me dijo que se acercaban tiempos oscuros, que no había papel, así que mejor compartirlo. Yo lo comparto, hago dos libros en uno y dejo los diarios de Metacosmos de último. Pero existe en poligrafía un detalle tecnológico que ya no existe, es decir, ya la poligrafía recibió máquinas nuevas, pero en aquel momento las máquinas tenían un problema con el lomo y no se podía tener más de 376 páginas, es un número específico. Y entonces yo tenía 400 y pico y dije, bueno, voy a eliminar el último capítulo. Y el último capítulo es el comienzo. Lo hacemos así. No me di cuenta que el personaje de Kate Hunter moría al final de ese capítulo. Después, en el capítulo siguiente, te das cuenta que no había muerto realmente, pero el libro terminaba ahí. Y creé una cosa que después me enteré que se llama cliffhanger, es decir, dejé a todo el mundo enganchado. La gente, cuando salió el libro, la gente me llamaba de preguntar por qué había matado a Kate Hunter, cómo era todo, llamaba a la editorial, fue una cosa mediática, ya no había papel. El libro sale después en formato digital, sale la saga completa, y todavía estoy respondiendo mensajes de odio de que yo no maté a Kate Hunter. Y esa es la historia, ¿no? Ponme el trailer. En esta feria, la editorial Gente Nueva, no es porque yo sea yo, es porque la novela está entre las mejores vendidas por razones obvias, ¿no? Por cliffhanger. Hicimos este book trailer que con inteligencia artificial le pagamos a la persona que lo editó, no le pagamos a la inteligencia artificial porque no tenía cuenta fiscal. Y así se trae una editorial del siglo XXI. Y esto ya forma parte ya de mi estrategia dentro de la editorial, que por supuesto usé mi propia saga porque solo no tenía que pedirle permiso al autor porque yo era yo mismo. Y me lo di. Sí, precisamente, ya como un poco de cierre, ¿cómo es tu trabajo en la editorial? Agotador. A ver, mira, la editorial Gente Nueva es un privilegio. Comprenderán que yo me hice escritor, mi primer libro fue Bajo Presión, mi primer premio fue La Edad de Oro. Para un joven escritor de un taller literario, de momento ganar un premio a nivel nacional como La Edad de Oro en ciencia ficción y fantasía, que sigue siendo un premio de alto nivel, es decir, La Edad de Oro tiene un rigor ahí, pero cuando toca ciencia ficción y fantasía, eso es puñalar y piñazo. Es difícil porque todo el mundo manda su mejor obra. Estamos hablando de que tipos como Josh, Michel Encinosa han ganado la Edad de Oro con novelas maravillosas. O sea, él es posiblemente, me atrevo a decir, que sea el premio más codiciado dentro de la ciencia ficción cubana, y yo me lo gané de la primera, suerte. Después me gané el calendario. Y Gente Nueva me hizo a mí escritor, me hizo a mi autor de su catálogo. Y Gente Nueva además había hecho hasta la exposición de París que yo leí mal en aquel momento cuando era niño. Por lo tanto es una gran responsabilidad. Es como en Neogénesis Evangelio Shinji, que le dicen, están atacando Neo Tokio, aquí está el mecha, métete ahí y el mundo depende de ti, sin presiones. Algo así. Cuando Juanito vino a decirme que yo iba a dirigir Gente Nueva, me sentí a sí mismo metido dentro de un mecha, combatiendo contra cosas muy, muy grandes.
me di cuenta del potencial que tenía la editorial, del potencial que por distintas razones, entre ellas la falta de papel, no se estaba explotando, que era una editorial que había sido, que llevaba muchos años imprimiendo libros en papel y vendiendo libros en papel, y no sabía cómo manejar el libro electrónico, el libro digital, no sabía cómo manejar, no sabía cómo acercarse a su público meta, que eran los jóvenes. Y entonces como que aporté mi experiencia en el Onelio, mi experiencia en comunicación del Onelio, yo la atemperé a las necesidades de gente nueva, que son diferentes, un público meta distinto, y me di a la tarea de convertir el dinosaurio en el que yo estaba en Godzilla. Porque además es una editorial nacional, por lo tanto es una editorial de todo el país, no de La Habana. Se había convertido en una editorial de La Habana y ahora es una editorial nacional. Tenemos presencia, no en todas las provincias porque me duele un poco la espalda, pero ya el año que viene tendremos presencia en todas las provincias, en todas las ferias, en todos los eventos culturales, y se nota, se agradece el pabellón infanto-juvenil en estos momentos, que si me dejan, se convertirá en la experiencia de gente nueva. Estamos apostando por una propaganda experiencial completamente. Estamos apostando porque la editorial sea una experiencia y que sea una experiencia para todo el mundo. Esto lleva una logística enorme. Sun Tzu, en su libro El arte de la guerra, dice que el general novato se obsesiona con la estrategia, el general veterano se obsesiona con la logística. Y entonces ahora estoy obsesionado con la logística necesaria para que mi estrategia, para que mi visión llegue a buen lugar y no sean simplemente palabras y palabras, ¿no? El mote se paró aquí y al final no se hizo nunca nada, ¿no? Estoy concentrado en eso. Y es agotador, pero es mi pirámide. Todo fallado quiere construir su pirámide, yo quiero construir esa pirámide. Yo quiero traer a gente nueva a este siglo y además que sea inspirador para el resto de las editoriales. No hay afán de competencia, hay afán de cooperación aquí, de que todas las editoriales, no solo las nacionales, también las provinciales, lleguen a su público, las redes llegaron para quedarse. O sea, el pulso electromagnético que están esperando todos los viejos, que acabe con el EPUB para ponerse a vender el libro, no va a llegar. Y si llega, lo van a arreglar. Van a arreglar todos los sistemas. Así que olvídense de eso. El mundo digital llegó para quedarse. La gente lee en digital y lee en papel. Y la promoción del libro en papel se hace digital, se hace desde las redes juveniles. Y se piensa de una manera juvenil. No sé, dime un clásico ruso, Ernesto, que parezca muy aburrido. ¿Cuál? Así se templó el acero. Con el reel correcto y con el booktrailer correcto, la gente se lo lee. Porque en Guapá la gente se lee cosas más aburridas y más largas. Esa es la idea. Creo que sería ideal tener un espacio para, si el público tiene alguna duda, comentario, sí. tenga la oportunidad de hacerlo. Sí, que hablen ustedes un ratito. Los impresiones, eso pasa. Dale tiempo. Normalmente en el Onelio, en la clase del Onelio, normalmente se vayan de este lado. Yo les meto toda la conferencia de ciencia ficción latinoamericana, tú has visto esos muchachos que se quedan así. ¿Alguna duda? No hay duda. De hecho, he visto españoles graduados de física que han dedicado gran parte de su carrera a estudiar toda esta, a través de una explicación lógica a todas estas cosas fantásticas, y a lo mejor habías dicho que no habías publicado eso. Nunca lo publiqué porque te das cuenta que la gente de divulgación científica te dice esto es narrativa, y la gente de narrativa te dice esto es divulgación científica. Es un libro difícil de meter en una etiqueta, como todo lo mío. O sea, como todas las cosas que yo hago son difíciles de meter en etiqueta, y ese es un libro raro, interesante, y es lógico que los estudiantes de física quieran meterle lo que saben a los universos fantásticos y lo mejoren. Star Trek funcionó así. A raíz de eso pensé que podría ser, inclusive, si algún día se logra enfrascarlo en algún lado, para si alguna vez le interesa subirlo, puede ser una inspiración muy buena para todas esas personas que también están interesadas en
Estuve pensando hacerlo en el canal mío de YouTube, estuve pensando ponerlo poco a poco, pero me dio miedo. O sea, ponerme a hablar de física, me siento más cómodo hablando de literatura que hablando de física, aunque sea física fantástica, me cuesta trabajo. Pero sí, está en planes. Te digo, hay mucha gente que le gusta hacer esas locuras. Sí, lo haré. Tal vez haga alguna colaboración con alguien que haga algún canal de física, por ejemplo. O sea, me sentiría más cómodo con alguien que tenga más experiencia ejerciendo la física, porque yo me gradué de física, no soy físico. No sé cómo esa gente por ahí que se gradúan de cosas y dicen, no, yo soy tal cosa. No, tú te graduaste. Hay una sapiencia, una sabiduría, una cosa que viene con el trabajo, con la experticia, que no, yo soy más informático que físico, realmente. Mi mentalidad actual es más ingeniería que física. Yo me gradué de física y no le tengo miedo a la ecuación de Schrödinger, porque no tengo que usarla. Y me burlo de la gente que dice que la ecuación de Diga es la ecuación del amor y todo eso, me burlo, los troleo y todo eso. Pero en realidad no me siento capacitado para eso, pero sí estoy dispuesto a hacer una colaboración con algún youtuber que haga ciencia, que sea físico. Sería un proyecto interesante. Una pregunta. Dime. ¿Hay alguno de estos libros que hayan sido de alguna manera llevados al audiovisual? Ninguno ha sido llevado al audiovisual. Porque he tenido varios. Escuchándote y lo que me viene a la mente es una secuencia así Sí. de imágenes. Me parece que sería buenísimo que en algún momento... Se han hecho muchos proyectos, nunca ninguno ha dado buen puesto. No por mí, yo siempre digo que sí. O sea, a mí tú me vienes con un proyecto interesante y yo digo que sí, con los ojos cerrados. Nunca ninguno ha llegado a buen puesto. También tiene que ver con que el audiovisual requiere dinero y requiere talento. Y generalmente quien tiene la capacidad de luchar el dinero no tiene talento. Y quien tiene talento no tiene plata. Y cuesta hacer esto. En animación, en persona, yo estoy abierto a cualquier tipo de colaboración, sobre todo con el audiovisual, porque mi literatura es audiovisual. El audiovisual, repito, antes de yo leerme a los clásicos, antes de leerme Doom, yo estaba jugando StarCraft. Yo me leí Starship Troopers después de haber jugado las campañas de StarCraft y dije, mira, ¿de dónde salió? ¿De dónde salieron los servers? A lo mejor puedes presentar el proyecto a los estudiantes. Lo he pensado, pero... Sí, lo he pensado. Hacer un intento. Siempre he coqueteado con el mundo de la animación, con el mundo de la historieta, precisamente por ese tipo de creador que soy. Simplemente no... No sé, no tengo ni idea de cómo se hace, ¿no? Pero trailer, ¿sí? Book trailer. Hacerlo en IA. Creo que tú le das información y ella Sí. pone las imágenes, tú apruebas o desapruebas, no hay... Sí, eso se edita después. Lo que pasa es que vivimos en Cuba. La IA que usamos nosotros, o sea, eso se puede hacer. De hecho, hay cortos que se hacen en inteligencia artificial con IA premium, que se pagan. Y ahí está el problema. Como hacer un corto usando inteligencia artificial requiere mínimo una IA premium. Y a eso se sale de la escala. Igual, hay colaboraciones internacionales, hay maneras de hacerlo. Lo que pasa es que me he dedicado tanto al mundo del libro que me he olvidado del mundo de la animación, me he olvidado del mundo del audiovisual.